Bien, entonces ya vimos cómo funciona el polimorfismo, por decirlo de una manera, viéndolo desde el punto de vista de un objeto. Pero hay otro enfoque, como ya lo sabemos. Vamos a ponerle por acá, dice lo siguiente, vamos a ponerle por acá, dice. Dice, el otro enfoque del polimorfismo es que es la capacidad que tiene una clase, pues a decir verdad, un objeto, para responder a un mismo método con su propio comportamiento. Efectivamente, fíjate aquí, la interfase figura tiene un método calcular área. Ese método calcular área tiene muchas implementaciones, muchas. Tiene la de cuadrado, la de rectángulo y la de triángulo. En este caso tiene 3. Entonces, un objeto puede, en este caso, vamos a ponerlo por acá. Ya lo vimos por acá. Vamos a hacerlo con cada uno de ellos. Rectángulo. 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 Nos pide el 3. Y acá el 10 y el 2 para un triángulo. Rectángulo, rectángulo. Y acá vamos a ponerle triángulo. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. 5 por 3, 15, 5, 20. 10 por 2. En este punto el triángulo tiene un error. Vámonos por acá. Sí, está muy bien. 10. Entonces acá, fíjate cómo acá el método calcular área se define en la interfase figura. Pero fíjate cómo en este punto el método calcular área se está comportando de diferentes maneras dependiendo de qué objeto, de qué tipo lo implemente. Entonces vamos a poner esa nota por acá. Dice lo siguiente. Dice, en este ejemplo, el método calcular área tiene muchas implementaciones, una por cada clase que implemente la interfase figura. Se comportará de muchas maneras, es decir, el método calcular área se va a comportar de múltiples maneras, tiene múltiples implementaciones, pero se va a implementar la correspondiente al tipo del objeto que le invoque. Entonces, eso es lo que es el polimorfismo, que una funcionalidad, en este caso un método, pues se comporta de múltiples maneras, pero dependiendo del objeto en cuestión. Entonces, fíjate, vamos a seguir con esta conclusión que dice lo siguiente. Vamos a ponerle por acá. Y dice:
Dice, por tanto, podemos decir que el método calcular área es polimórfico porque se comporta de varias formas, efectivamente, dependiendo del objeto que lo invoque. Entonces, eso es lo que es el polimorfismo básicamente. Ya lo habíamos visto, pero esto simplemente es un repaso. ¿Y qué nos da, viéndolo desde el otro enfoque, qué nos da que un objeto pues, se puede tratar de múltiples maneras? Pues nos da lo siguiente. Fíjate cómo acá podemos crearnos una clase que diga, bueno, creamos nuestros objetos. Imagínate que tenemos, por ejemplo, una clase que se llame salida. Y lo que va a hacer es un nombre random, no se me ocurre nada más. Imprimir áreas. Efectivamente, imagínate que aquí tenemos esto y vamos a ponerle imprimir área cuadrado. Vamos a ponerle mejor imprimir áreas. En este punto, imagínate que nosotros queremos imprimir todas las áreas de nuestras figuras. Por tanto, nosotros sabemos que un triángulo es del tipo figura, un rectángulo es del tipo figura, un cuadrado es del tipo figura, gracias a que se cuelgan de la misma barra, en este caso una interfase figura. Son tres jerarquías de herencia completamente distintas, pero se unen gracias a esta interfase figura. Por tanto, todas estas tres objetos se pueden tratar de un mismo tipo. Se pueden tratar todas comúnmente como figuras. Entonces aquí le ponemos figura y obviamente si nosotros queremos aquí, vamos a crearnos en este caso un salto de línea y le ponemos salida es igual a new salida y le decimos que queremos imprimir salida, en este caso sí, una figura, por ejemplo, y le pasamos en este caso imprimir áreas y le pasamos en este caso un cuadrado. Aquí ya no hacemos esto más bien lo hacemos por acá y acá sería figura. Quitamos esto, nomás creamos nuestros objetos, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos dice 25. Y por ejemplo, si le pasamos el rectángulo, también va a funcionar. Guardamos, recargamos, porque un rectángulo es del tipo rectángulo, pero a su vez también es figura. En cambio, si le ponemos aquí cuadrado, guardamos, recargamos, pues nos da un error. Aquí cerramos nuestra funcionalidad, somos más estrictos, somos menos específicos, diciéndole que solamente cuadrados. Pero si le decimos figura, ya abarcamos más. Entonces, le podemos pasar un triángulo, guardamos, recargamos y sigue funcionando. Entonces, esa es la funcionalidad y el beneficio que nos da el polimorfismo. Que un mismo objeto puede ser tratado de varias formas dependiendo de sus jerarquía de herencia, de sus interfaces o clases abstractas o clases que en este caso hereden. Entonces aquí en este punto basta con hacer un solo método y va a funcionar para cualquier figura. ¿Y por qué aquí esto es código completamente seguro? Porque sabemos que ya de antemano, como nosotros estamos codeando, obviamente nosotros tenemos que saber que si es un tipo figura, sí o sí deben de traer el método calcular área. Aquí no hace falta, por ejemplo, preguntarnos esto es un pseudocódigo.
aquí esto es un pseudocódigo, ya no basta hacer esto. ¿Por qué? Porque al nosotros ver la interfase figura, nosotros vamos a saber que ya no es necesario comprobar si tiene el método calcular área. Porque si un objeto, en este caso del tipo figura, implementó la interfaz figura, valga la redundancia, sabemos que ese objeto sí o sí debe traer la calcular área, porque una interfaz es eso, es un compromiso. Una clase, una funcionalidad tan pronto como implementa una interfase, firma un contrato para implementar los métodos de esa interfaz. Entonces aquí esto ya no es necesario, porque ya sabemos de antemano que una figura sí o sí debe traer el método calcular área. Entonces esto es un gran beneficio del polimorfismo. Saludos.